Hola amigos y amigas, Dios los bendiga. Habla Diego Beltrán de Jesús Viene Pronto, nuevamente con la palabra del Señor. Agradecemos a cada una de las personas que han estado siguiendo nuestra página, las cuales han comentado de una forma positiva, y también a los que han podido compartir las hermosas palabras que el Señor nos ha dado. No solo los videos, sino también las fotos. Y también agradecemos a las personas que han podido publicar en esta página, obviamente todo para la gloria del Señor. Como siempre, el Señor bendiciéndonos con sus hermosas palabras, y no es sorpresa, sino siempre el Señor es así. Dios siempre es fiel con nosotros, a pesar de pronto de nuestra infidelidad. Y Dios me regaló en esta semana una palabra muy bonita, que es absolutamente para todos, y dice de la siguiente manera: somos moldeados para el propósito de Dios. Vamos a ubicarnos en Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Querido Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia dándote gracias por todo lo que tú nos permites vivir, Señor. Te pedimos que seas tú, como siempre, llenándonos con tus palabras, que seas tú moldeándonos conforme a tu propósito, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en cada una de las personas que pueden ver estos videos, Señor. Las personas que pueden oír estas palabras conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Como decimos en la iglesia, Señor, que esas palabras, y como dice tu palabra, que estas palabras, Señor, hagan en nuestro corazón efecto bajo tu voluntad, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermano y hermana, amigo y amiga, esta palabra es muy conocida en el pueblo cristiano, ya que trae una gran enseñanza sobre el alfarero y el barro. Pero si vamos históricamente, esta palabra fue dada por el profeta Jeremías. Obviamente Dios, por medio del profeta Jeremías, al pueblo de Israel, para poder cambiar esa condición de pecado y esa condición en la que el pueblo vivía. Pero sin embargo, a pesar de estas señales, a pesar de estas profecías, el pueblo de Israel, como conocemos, nunca se arrepintió de sus pecados y nunca se arrepintió de las cosas que habían hecho. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia con ellos, los restauró, los levantó, y ya todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vemos estas palabras reflejadas hoy en día, nosotros como humanos, como humanidad, como una necesidad que nosotros tenemos, siempre venimos a los pies del Señor Jesucristo, siempre venimos a los pies de nuestro Dios. Pero llega un momento en la vida que nosotros rendimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, después de pronto de haber escuchado muchas palabras del Señor, después de haber asistido muchas veces a la iglesia, o simplemente también en un solo mensaje y llegar a arrepentirse y decir: Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti. Me llama mucho la atención cuando en el segundo versículo dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Nosotros como pueblo cristiano a veces desobedecemos mucho la palabra del Señor, ya que de pronto, a pesar de que tenemos el tiempo para ir a la iglesia, nosotros a veces no asistimos. De pronto lo podemos tomar aquí la casa del alfarero como la casa de Dios, ¿sí? como la casa que fue puesta para nosotros oír las palabras del Señor, en la cual nosotros también podemos dar nuestras peticiones delante del Señor, ya sea para cambiar nuestra condición, hecho muchas cosas para disfrutar de su alabanza, para dar gloria a Dios, el cual obviamente nos salvó por medio de Jesucristo. Pero a veces nosotros somos desobedientes en ese sentido. A veces no vamos porque no queremos, porque tenemos un pleito, porque tenemos una indiferencia, o porque nuestro pecado lo consideramos tan grande que no somos capaces de ir a la presencia del Señor y arrepentirnos y cambiar nuestra condición. Pero el Señor me hablaba y me hacía entender que nosotros somos escogidos desde el principio, nosotros somos llamados desde el principio, que el Señor nos tiene en cuenta desde el principio, porque Él hizo un plan de salvación para absolutamente todos, obviamente para el que los quisiera aceptar. Pero sin embargo,
debemos tener en cuenta que el Señor Jesucristo murió por absolutamente todos, no simplemente por los cristianos, no simplemente por los que vivieron en esa época, sino por absolutamente todos. Desde más de 2000 años, 2019 años aproximadamente, el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros e hizo la diferencia en nosotros para salvación. El Señor me hacía entender que nosotros somos moldeados para su propósito. ¿En qué sentido? Cuando nosotros humanamente vivimos lo que vivimos en el mundo, nosotros adquirimos una forma en la cual nosotros vivimos, una forma, digamos, desagradable delante de la presencia del Señor, en la cual obviamente nosotros somos moldeados por medio de mentiras, por medio de engaños, por medio de vicios, por medio de cosas que al Señor no le agrada. Obviamente todos nosotros conocemos el quebrar la ley de Dios sin conocerla, porque para el mundo es muy fácil hacerlo, pero para nosotros los cristianos obviamente ya hay un nuevo molde. Pero antes de nosotros ser moldeados por el Señor Jesucristo, nosotros somos un barro moldeado conforme a la voluntad que hay en este mundo, llenos de mentiras, llenos de rencores, ¿sí? Un barro moldeado por tristeza, por dolor, por muchas cosas que de pronto nosotros no hemos sido capaces de renunciar y que sin embargo nosotros la vivimos día a día, pero que obviamente no nos damos cuenta porque no hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Cuando el Señor aquí habla de este hermoso mensaje, el Señor me hacía entender que nosotros, cuando llegamos a las manos de Dios, cuando llegamos al propósito de Dios, somos totalmente diferentes. Y el Señor lo refleja aquí en el versículo 3. Y si descendía a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. En el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Cuando nosotros empezamos a vivir bajo el propósito de Dios, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, nosotros empezamos a desmenuzarnos por dentro, empezamos a morir por dentro, empezamos a dejar absolutamente todo lo que nosotros nos identificaba como un barro falso, como una vasija falsa, como un instrumento falso. Nos hacía desmenuzar, nos hacía quitar absolutamente todo cuando nosotros llegamos en la presencia del Señor. Y para las personas que recordamos cómo el Señor empezó a cambiarnos, nos damos cuenta que cada palabra que el Señor nos da nos confronta a nuestra vida, pero solo cuando vamos a la casa de Dios, cuando empezamos ese proceso de ser regenerados, de pasar a pecado a santidad. Y cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que empiezan a morir, que nosotros empezamos a arrepentirnos de cosas que nosotros no sabíamos que estábamos haciendo mal, pero que el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida y nos dice, eso está mal, y nosotros nos arrepentimos y empezamos a vivir una nueva vida. Aquí el Señor hace el enfoque cuando dice que él hacía, que el barro que él hacía se echó a perder en su mano. A veces nosotros podemos interpretar mal este versículo, pero nos damos cuenta que nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, pero empezamos a ser moldeados bajo las manos del Señor. Y no es una pérdida cualquiera, sino una pérdida de absolutamente lo que al Señor no le agrada, de lo que a nosotros no nos conviene o de lo que nosotros no debemos tener. Y cuando nosotros nos arrodillamos, nos postamos delante del Señor Jesucristo y rendimos nuestra vida al Señor, nosotros empezamos a abandonar absolutamente todas esas cosas que nosotros tenemos o teníamos y que al Señor no le agrada, porque el Señor empieza a moldear conforme a lo que Él quiere. Y siguiendo el texto dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció acerca. Nosotros somos personas llamadas al servicio del Señor, a adorar, a bendecir su nombre, a predicar su palabra, a hacer una tarea específica en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero a veces a nosotros se nos olvida que el Señor habla constantemente a nuestras vidas. A mí me llamó mucho la atención cuando decía que vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras.
Es muy importante nosotros podernos congregar en donde el Señor nos estableció congregarnos. Pero a veces las dificultades, las diferentes situaciones que nosotros vivimos hacen que se nos quiten, por decirlo así, la motivación o las ganas de ir a la iglesia. Y siempre a veces tomamos una excusa para no ir a la iglesia, para no ir a la presencia del Señor, donde el Señor también nos puede bendecir. Pero sin embargo, a veces se nos olvida que nosotros en la casa de Dios también recibimos palabras de vida eterna, en la cual nosotros podemos adorar y alabar el nombre del Señor, sin importar las situaciones que nosotros tenemos, sin importar la condición en la que nosotros tenemos, porque allí es el taller donde el Señor también empieza a trabajar sobre nuestras vidas. Y humildemente nosotros nos vemos como el barro, porque nosotros somos barro en manos del alfarero, en manos de Dios somos barro, moldeados conforme al propósito que el Señor quiere tener en nuestras vidas. Pero para nosotros es muy difícil dejarnos moldear por el Señor, por nuestros pretextos, por nuestro carácter, por nuestras diferentes situaciones y de pronto características que nosotros como humanos nosotros tenemos. Pero sin embargo el Señor, para Él no le queda nada imposible hacer ese propósito con cada uno de nosotros. El Señor me hacía entender que es muy importante nosotros podernos congregar, poder estudiar su palabra, poder convivir con los hermanos de la iglesia, poder hacer realidad las palabras que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Pero también a veces nosotros nos enfocamos más en nuestras propias vidas que en lo que queremos o podemos hacer para el Señor, o en lo que debemos o somos llamados para hacer al Señor. Y el Señor me hacía entender que nosotros estamos atrapados prácticamente en los afanes de este mundo. Y el Señor me llevaba a este versículo de la palabra en Marcos, el capítulo 4, el versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este pedacito es muy conocido en la parábola del sembrador. Cuando nosotros vamos a la iglesia, el Señor siembra en nosotros una palabra conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque siempre debemos tener en cuenta que el Señor tiene un plan de vida con cada uno de nosotros, una perfección, un plan, un propósito en nosotros. A pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos tiene en cuenta para una tarea específica, diferente, ya sea orar, ya sea alabar, ya sea predicar, ya sea evangelizar, ya sea profetizar, ya sea enseñar. Pero el Señor nos tiene en cuenta para dicha tarea. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos la palabra del Señor, empezamos a entrar en los planes del Señor, a dejarnos moldear conforme a lo que Él quiere. Pero ¿qué pasa? Porque a veces el barro se echa a perder. Cuando nosotros nos enfocamos en los afanes del mundo, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, en las diferentes situaciones y labores que nosotros tenemos, a veces dejamos, o la gran mayoría de veces dejamos, el propósito de Dios a un lado. Porque a veces a nosotros nos importa tener más una casa y hacemos planes para tener una casa, y de pronto eso no es malo, pero sin embargo cuando ponemos estas cosas por encima del propósito de Dios, ya estamos pecando y ya estamos dejando que no nos podemos dejar moldeados, no nos dejamos moldear por lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y a veces nosotros queremos una casa, queremos un carro, queremos un transporte, queremos un estudio, queremos una calidad de vida en vez conforme a lo que el Señor quiere. El Señor nos quiere bendecir y quiere darnos un propósito en nuestro corazón, en nuestra vida, darnos un valor a nuestras vidas, aunque ya prácticamente nosotros lo tenemos, pero quiere darnos un valor agregado del que nosotros tenemos. Nosotros valemos la sangre de Cristo, la cual tiene poder sobre nuestras vidas. Nosotros valemos el sacrificio del Hijo de Dios, porque Él se sacrificó por absolutamente todos, y ese es el valor que nosotros tenemos. Tenemos el valor de la vida del Hijo de Dios, o sea, no es cualquier cosa, pero sin embargo, el Señor nos quiere dar un valor diferente, nos quiere hacer
moldes en sus manos, nos quiere moldear como vasijas conforme al propósito de Dios. Y también nosotros vemos que en la palabra del Señor habla sobre los diferentes instrumentos, que hay instrumentos para honra y instrumentos para honrar al Señor, unos de deshonra y otros para honrar al Señor. Pero a veces en los afanes del mundo no dejamos que la semilla de la palabra que el Señor hace en nosotros efecto, no permitimos que haga un efecto en nosotros, sino que al contrario, dejamos que se ahogue, no la alimentamos con la palabra, no la alimentamos con el ayuno, no la alimentamos con la oración, no la alimentamos con el vivir las palabras que el Señor nos pone. Y el Señor nos permite vivir las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos y nos permite vivir diferentes cosas que a nosotros nos duelen. Pero sin embargo, en su perfección, el Señor hace que nosotros podamos vivir lo que Él desea que nosotros vivamos para ser moldeados conforme al propósito que el Señor quiere que nosotros vivamos. A nosotros se nos hace difícil entender las palabras del Señor. A nosotros se nos hace difícil entender el propósito de Dios cuando no estamos bajo su voluntad, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros cometemos una falta y no nos arrepentimos, sino que seguimos por un camino que el Señor no quiere que nosotros vivamos. Y también están entre los afanes del mundo, el vivir un día a día sin la palabra del Señor, el vivir un día a día sin la presencia del Señor, el vivir un día a día sin nosotros poder alabar y adorar el nombre del Señor, sin agradecerle, sin rendirnos, porque en la vida cristiana nosotros debemos tener una condición de rendición total hacia el Señor, y no solo el día que nosotros nos arrepentimos en la iglesia, sino al contrario, un proceso de rendimiento total, unas cosas que nosotros debemos dejar morir a través del tiempo, que de pronto no renunciamos en ese momento, sino que nos toca ir dejándonos moldear conforme a la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dejar que el Señor actúe en nuestras vidas, porque para Él no hay nada imposible. Él dijo que nos iba a moldear conforme a su propósito, conforme a lo que Él desea, pero a veces a nosotros se nos olvida que el Señor es Dios de imposibles, que el Señor es Dios eterno, que el Señor es Dios todopoderoso. Y el Señor me decía esta palabra, o me hacía entender esta palabra, que nosotros somos moldeados para el propósito de Dios, para lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Y sin embargo el Señor nos pone una palabra muy fuerte aquí mismo en Jeremías 18. En el versículo 6 solo cito unas palabras, no más, del versículo 6 dice: He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero él tiene una pregunta en este versículo, en el mismo versículo, por eso decía que lo tomaba de una forma diferente. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dios nos tiene bajo sus propósitos, pero nosotros debemos confiar en las promesas que el Señor nos dio, porque cada propósito tiene una promesa, pienso yo, en lo que el Señor quiere hacer en nosotros. A nosotros nos ha hablado de diferentes formas, nos ha dicho que va a hacer, que nos va a bendecir, que va a mostrar su mano, que va a mostrar su gloria, pero nosotros no nos dejamos llevar por el propósito de Dios. El Señor me hacía entender que nosotros debemos dejarnos moldearnos por el Señor, porque Él aquí lo demostró. ¿Es que acaso Él no lo puede hacer? Él lo puede hacer, pero depende de nosotros, el dejarnos moldear por lo que el Señor quiere. A veces nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera y vemos las bendiciones, o de pronto tenemos un panorama de lo que el Señor va a hacer con nosotros y pensamos que va a hacer a nuestra manera, pero no es así, hermanos, o amigo y amiga, no es así. Es conforme al propósito de Dios, conforme a lo que el Señor quiere hacer, pero nosotros debemos dejarnos rendir en las manos del alfarero, entregar absolutamente todo lo que evita que la gloria de Dios descienda sobre nosotros, todo lo que evita que de pronto dejar fluir la presencia del Señor en nosotros, todas esas cosas que evitan las bendiciones que el Señor quiere darnos a nosotros. A veces el problema somos nosotros mismos, no lo que nos rodea, porque nosotros que trabajamos secularmente nos damos cuenta que nosotros estamos rodeados de la maldad, de personas perversas. No lo digo por los compañeros de trabajo,
sino por los clientes que uno atiende. Damos cuenta que nosotros estamos rodeados en un mundo lleno de tecnología en la cual obviamente se hace propaganda de la maldad que hay en esta vida, pero sin embargo nosotros somos luz en medio de este mundo, y sin embargo a veces esas cosas quieren afligir nuestra alma, esas cosas quieren impedir, obviamente por mandato del enemigo, quieren influir en nuestra vida de tal forma que nosotros dejemos de creerle al Señor. Nosotros tenemos muchos afanes, nosotros tenemos muchas dificultades, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por esas cosas. Debemos dejar que esa semilla que el Señor plantó en nosotros dé su fruto, que germine, que dé su fruto conforme a su palabra, que esas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que esos problemas, que esas diferentes situaciones, ya sean enfermedades, ya sean deudas, ya sea lo que sea, absolutamente no importa, que sea la drogadicción, no sé, las perversiones, la murmuración, lo que esté alrededor de nosotros, no podemos permitir que eso nos afecte, sino al contrario, nosotros debemos rendir nuestra vida todos los días, obviamente confiando en su promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días del mundo, obviamente hasta el fin de este mundo, estar con Él, rendiendo nuestro corazón a Él, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra condición conforme a lo que el Señor quiere hacer. Por eso el Señor me dio esta palabra, somos moldeados para el propósito de Dios. Y yo hago una pregunta, ¿para qué fuiste tú llamado? ¿Para qué te dio el Señor a ti? Para que le puedas brindar a este mundo. Recuerda que lo que el Señor nos dio no es para nosotros mismos, no solo para nuestra familia, no solo para los que están alrededor de nosotros, sino para absolutamente todos. Hermanos, como siempre les invito a compartir estas hermosas palabras, estas hermosas predicaciones, obviamente todo para la gloria del Señor. También invitamos a que compartan, que sigan publicando, que sigan comentando. Obviamente también esperamos las peticiones, las ayudas de pronto que necesiten, ya sea por medio de oración, ya que de pronto no somos una fundación grande ni nada por el estilo para poder ayudarlos económicamente, pero tenemos un Dios grande que es poderoso y grande, o sea, que no le queda nada imposible, que es un Dios de milagros, es un Dios de imposibles. No siendo más, le damos muchas gracias al Señor y Dios los bendiga en esta hermosa semana.